Tierra es el vehículo y conciencia receptora de nuestros propios procesos y experiencias, la cual se ha ofrecido para realizar su propio proceso cósmico. Es así como realizamos el intercambio de doble vía con ella. Cuanto más elevamos nuestra conciencia, más se eleva la de ella y viceversa. Daniel Cipolat. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo. Aporta y enriquécelo haciéndonos llegar tus comentarios a los teléfonos 7653-5020 al 23, en nuestra cuenta de Twitter @CaminoAmarillo7, en Facebook en Camino Amarillo y en nuestra página web caminoamarillo.net, donde te puedes suscribir al newsletter para recibir en tu correo los mejores eventos, talleres y cursos para profundizar en tu camino espiritual. Y en radio nos pueden escuchar a través de Imagen en 90.5 de FM y las estaciones afiliadas en todo el país, o si son más visuales, córranle a Facebook y ahí tenemos ahorita la transmisión en vivo. Camino Amarillo. La entrevista. En Imagen Radio. En Imagen Radio. Pues tengo el gustísimo de recibir en la cabina de Camino Amarillo a Daniel Cipolat. Lo perseguí hasta que lo conseguí. Daniel, ¿cómo estás? Primero te saludo. Buenas noches. Buenas noches, Marien, y a toda la audiencia. Qué bueno que estás aquí. Gracias por invitarme. Bueno. Me perseguiste bastante. Sí, sí. Lo logré. Gracias a ti. Bueno, déjame presentarte. Daniel Cipolat es autor del Despertar de la Conciencia, los síntomas y el proyecto de Oruga a Mariposa. Ambas plataformas ofrecen una nueva propuesta para ir más allá de la información sobre los síntomas del despertar, que ahorita hablaremos a qué te refieres con despertar y todo, y los cambios que se están produciendo en los niveles desde físico, emocional y mental. Es Master Practitioner en Quantum Vortex, Master Practitioner en Working Insight y fundador y director general Daniel Cipolat, que ya lo dije, los síntomas del despertar. Bueno, pues vayamos al grano, Daniel. Bueno, veo que investigaste bastante. Investigué mucho. Sí. Sí, tengo un arsenal de preguntas que hacer. Inclusive cuando hiciste la presentación, no sabía que era un texto, que había sacado un texto mío. Sí, y yo decía, claro. qué bien esta chica lo que está leyendo, coincido totalmente. Coincido. Y era algo que había escrito yo. Sí, lo escribiste tú. Así es, Daniel. Bueno, a ver, de entrada, estás planteando que vivimos a ver, primero te voy a decir lo que entiendo de lo que planteas, y me vas a decir que sí o que no. Un proceso de evolución de conciencia, y no solo de conciencia, de evolución de la humanidad, está sucediendo hoy ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, igual yo, digamos, el tema evolutivo, tal como se lo concibe, no coincido tanto. O sea, no es una evolución como de Darwin. ¿Eso es lo que no coincide? Hay parte de una evolución, pero en realidad todo responde a diferentes, digamos, a ciclos cósmicos, ¿no es cierto? Que uno tiene que ir atravesando esos ciclos cósmicos, y una vez que se cumple todo ese, digamos, toda esa trayectoria, podemos decir que hemos cumplido con la tarea que venimos a realizar aquí. Pero en realidad, antes de empezar estos ciclos cósmicos, ya estábamos totalmente expandidos y en uso de todas nuestras facultades y todas nuestras capacidades. Lo que pasa es que una vez que ingresamos a esta esfera de conciencia, todas esas capacidades se inhiben temporalmente. O sea, esta esfera de conciencia te refieres a la de la Tierra. Bueno, la de la Tierra, o la de la encarnación. Pero todo el sistema solar está dentro de una estructura energética a la que yo llamo blindaje energético. Esa estructura, que es multidimensional, que está basada en magnetismo, digamos que encapsula a la tercera dimensión, y todo nuestro sistema solar y todo, digamos, nosotros como seres que venimos a explorar ciertas cosas acá en esta esfera de conciencia,
vamos atravesando diferentes ciclos cósmicos dentro de ese blindaje energético. Okay. Y cuando llega el cumplimiento de lo que sería el gran ciclo cósmico, desde una punta a la otra del blindaje energético, podemos decir que nuestra tarea ya está cumplida. Y entonces, desde que nosotros ingresamos y todas nuestras facultades quedan temporariamente inhibidas, se produce todo un proceso que no es que haya una evolución, sino que a medida que se van cumpliendo las diferentes etapas dentro del blindaje energético y a medida que nos acercamos a la salida, esas capacidades se tienen que sí o sí restituir, porque temporalmente quedamos inhibidos. Como ¿no? atrapados en estas reglas y... Sí, en realidad quedamos como atrapados, pero es algo que no es que seamos víctimas de eso, ¿no? Porque siempre se dice que estamos como en un planeta escuela, un planeta prisión, ¿no? En realidad no es tan así, pero un poco también es así. O sea, hasta que no cumples con todos tus ciclos cósmicos no puedes salir. Y a ver, ¿y estos ciclos cósmicos se cumplen individualmente o como humanidad? Digo, está relacionado, ¿no? Absolutamente, está conectado, pero, o sea, depende de, yo voy cumpliendo mi ciclo independientemente de ti. Exacto. O sea, tenemos, digamos, hay camadas de almas que ingresan en un tiempo determinado y otras en otro, y no todos estamos en los mismos ciclos cósmicos. Por eso es que a veces te cuesta tanto comunicarte con otras personas que están en ciclos cósmicos todavía previos, que todavía su conciencia no está despierta, pero no porque sean inferiores a uno, sino porque están en otra etapa. Es como cuando uno va al colegio y tienes compañeros que recién ingresan a la escuela, que no saben nada, miran para todos lados, no entienden nada, y tú que ya transitaste los diferentes niveles, podríamos decir, ya lo tienes mucho más claro. Entonces, a veces se te hace complicado hablar con otras personas que están en diferentes ciclos cósmicos justamente por eso, porque no tienen el mismo, digamos, el mismo bagaje de conocimiento, podemos decir, ¿no? Ok. Ahora, dices que, bueno, no es exactamente que estemos atrapados, aunque sí un poco, pero entonces es algo que elegimos. Estar aquí. Eso era lo que te quería decir. Nuestro ser superior es el que elige colaborar con lo que se llama el gran plan expansivo de la luz. ¿No es cierto? ¿En qué consiste este gran plan expansivo de la luz? Bueno, digamos que nosotros venimos de un universo que está totalmente integrado, ¿no? Hay veces que describir todo esto parecería como ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero sí, en la realidad, Matrix, sí. Sí. En realidad, la verdad, la realidad supera ampliamente la fantasía. Y eso es lo bueno, ¿no? Pero nuestro ser superior decide colaborar con este gran plan expansivo de la luz, que no es otra cosa que nuestro ser superior vendría a ser como la porción individualizada, más pura y expansiva de la conciencia cósmica universal. Es como que una partícula de esa conciencia cósmica universal se desprende ¿para qué? Para explorar aquellas regiones del universo donde la conciencia no está desarrollada y que la luz llega de una forma muy débil. Entonces, o sea, ¿donde estamos llega muy débil? Sí. ¿Por qué? Porque es tercera dimensión y disociada. O sea que estamos en una frecuencia bastante baja, ¿no? Y tercera dimensión, así todo, es el ámbito propicio para poder trabajar con la oscuridad de una forma muy concreta, ¿no es cierto? Porque tú no puedes trabajar con la oscuridad, suponte, en quinta dimensión, en sexta dimensión. Tercera dimensión es lo apropiado porque como estamos en dualidad, donde la luz se proyecta con la sombra, podemos trabajar con la oscuridad de una manera muy concreta, ¿cierto? De acuerdo a tu nivel de conciencia, vas a poder determinar muy de una forma muy concreta
quién no eres. Ok. A ver, ahora, entonces, pero dices que está por venir algo muy grande. Sí, investigué. Ok. ¿Qué es lo que está por venir? Yo siempre digo, algo va a suceder. Algo va a suceder, exacto, algo está por suceder, pero no para todos, porque cada quien tenemos nuestro ciclo cósmico. En realidad yo siempre hablo de lo que son las versiones de la Tierra, ¿cierto? Desde un punto de vista multidimensional, nosotros estamos conviviendo, por más que estemos todos juntos, si tú lo pudieras ver esto energéticamente y de acuerdo al paradigma en lo que cada uno está, es como que va co-creando su propia versión de la Tierra. Okay. Y la Tierra también, al mismo tiempo, es como un holograma en el cual conviven muchas realidades simultáneamente. Entonces, cada uno vive en su propia versión de la Tierra. Por más que nosotros nos comuniquemos, tú vas a interpretar y vas a darle un sentido a las cosas de acuerdo a tu propio paradigma. Entonces, a veces por eso es difícil entendernos, porque tú vas a decir tu verdad, yo voy a decir mi verdad, el otro va a decir su verdad, y todos tienen razón, Sí. ¿no es cierto? Y muchas veces uno quiere imponer, ¿no?, su propia verdad, y ahí estás violando este principio, ¿no?, en que cada uno está en su propia versión de la Tierra. Entonces hay que respetarlo eso también, ¿no es cierto? ¿Pero qué es lo que está por venir? Bueno, lo que está por venir. Bueno, de acuerdo a los que ya estamos más avanzados en lo que son estos ciclos cósmicos que te decía, estamos más próximos a la salida del blindaje energético, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que sienten los famosos síntomas del despertar que siempre hablamos, tiene que ver con una serie de procesos que se tienen que realizar necesariamente para estar preparados para esa salida. Y cuando hablo de estar preparados para la salida, que no se asusten ni que sientan que van a salir despedidos por cualquier lado, sino es un tema de conciencia, o sea, de nivel de conciencia. Okay. Entonces, algunos maestros hablaban de la iluminación, ¿no? Se hablaba mucho de eso, de la iluminación, y la iluminación es otra cosa que todo un proceso que tiene que ver con lo físico, pero también tiene que ver con lo energético dentro de cada uno. Entonces, tiene que haber toda una transformación, que es por eso que yo llamo Proyecto Oruga Mariposa, en el cual quizás cuando atravieses ese límite, quizás hasta no llegues a reconocerte. Y a muchas personas les está pasando que están iniciando un proceso, porque hay un proceso así a nivel global, porque hablábamos al principio de la Tierra, y la Tierra también está haciendo un proceso igual que nosotros, o sea, está atravesando los mismos ciclos cósmicos que la humanidad también tuvo que ir atravesando a lo largo de la historia. Y la Tierra siempre fue la misma la que estuvo, los que cambiamos fuimos nosotros. Sin embargo, ella también está adaptándose a los diferentes ciclos cósmicos, y como va subiendo la frecuencia, también tiene que reacomodarse el planeta. Entonces, es por eso que, así como nosotros tenemos síntomas, la Tierra también tiene que ir reacomodando toda su estructura física y energética, y pasa lo que sucede. Ahora fíjate qué interesante, porque el hecho de que nosotros estemos tan desconectados de la conciencia de la Tierra hace de que la Tierra trata de hacer todo, fíjate que trata de hacer todo y sus movimientos de una forma, podríamos decir, quirúrgica, para que no ocupe tantas vidas, ¿no es cierto? Pero el estar tan desconectados, nosotros tendríamos que estar conectados con la Tierra y tendríamos que aportar también respecto a muchos seres también que están atrapados debajo de la superficie de la Tierra. Estoy hablando de un nivel astral, ¿no? De una cuarta dimensión baja, que esos seres, como también está, digamos, fuera de la Tierra, hay seres que han desencarnado a lo largo de la historia y que todavía no se reconocen como seres que están desencarnados.
energía estancada de ese tipo en la Tierra, ya sea por guerras, por diferentes movimientos que hubo a lo largo de la historia y en diferentes civilizaciones. Okay. Y todos esos seres necesitan encontrar la luz, pero que si nosotros estuviéramos totalmente conectados con ese proceso, lo podríamos hacer, podríamos ayudar a ese proceso, pero como no lo estamos, a la Tierra no le queda otra alternativa que hacerlo de una manera violenta. ¿Y esto te refieres a terremotos, todos eventos naturales? Exacto. Si nosotros estuviéramos más conectados, no digo que no pasarían. Son movimientos que son necesarios, ¿no? Porque es como que tú me digas, no me voy a quedar pequeño toda la vida, cuando Claro. tienes que seguir creciendo, desarrollando tu organismo físico. También tiene que hacer lo mismo, pero si estuviéramos más conectados nosotros con ese tipo de movimientos, no necesitaríamos estar con una alarma cada 2x3 que te dice alerta terremoto, alerta terremoto. O sea, es una desconexión total. La otra vez, saliendo del curso, ¿te acuerdas? Les tocó el Sí, el salí temblor. del curso y salta la alarma. Y bueno, y todos empezaron, ¡ay, cuidado, ponte acá, ponte allá! Y yo dije, no, vamos a conectarnos. Okay. Me paré en el medio de la calle, cerré los ojos y me conecté con la tierra. ¿No es cierto? Es todo lo contrario. Pero eso tampoco tenemos la culpa nosotros porque nos enseñaron a vivir desconectados. Claro, es dentro del sistema del que vamos a hablar ahorita, draco-reptiliano, como Exacto. tú le llamas. Vamos a irnos un corte, Daniel, ¿Cómo no? y regresamos porque tenemos mucho que platicar. Uy, sí. Muy bien, corremos. El gran sol central del universo y los soles galácticos son una realidad simultánea. Están hechos de la misma sustancia y así como el gran sol central es una verdadera puerta. Bueno, pues regresamos a Camino Amarillo y les recuerdo que si tienen, sobre la conversación que estamos teniendo Daniel y yo, si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla saber en Facebook o en Twitter o donde quieran. Yo creo que en Facebook es más directo para que se las respondamos. Pero bueno, Daniel, nos quedamos, yo te decía que sí está habiendo una masa crítica, o sea, sí estamos, pero bueno, ya lo platicábamos en el corte. Sí. Sí está habiendo cada vez más gente con este nivel de conciencia que está ascendiendo, ¿no? Claro, tú me decías, es que pero la mayoría no. A ver. Exacto. Sí, si nosotros tuviéramos que hacer un porcentaje de gente que está despierta de la que está dormida, el porcentaje que está despierta o está en camino de despertar es menor que toda la masa, ¿no es cierto? Okay. Pero sí se está produciendo un fenómeno de avance, ¿no? En esto que yo te decía de los ciclos cósmicos, hacia nivel general, pero también está los procesos individuales, ¿no? Y también están los diferentes países que cada país tiene su propia línea energética y bueno, no por nada uno nace en un país determinado, colabora desde ese lugar, ¿no es cierto? Okay. Ahora, cuando no se ha dado esta salida de nadie, o ya hay algunos que han pasado esta salida del blindaje energético. Uy, sí, muchísimos. Han salido. Ok, o sea, y conviven aquí, no sé, como tú dices, no fueron propulsados a Sirio o algo así. Bueno, quizás ya tengan otras misiones, tú me dices estando encarnados acá. Sí. Bueno, algunos decidimos quedarnos porque tenemos alguna tarea que hacer, ¿no es cierto? Pero muchos, suponte en el 2012, finalizaron muchos ciclos cósmicos. Cuando se hablaba del 2012, era porque en realidad
la Tierra y muchos de los seres que ya estaban, digamos, encarnados aquí, finalizaban sus ciclos cósmicos, Okay. ¿no es cierto? Finalizaban, pero estaban encarnados, pues, están encarnados Sí, aún. sí, Eso es lo que me pasa es refiero. que de acuerdo a las misiones que tiene cada uno, dice, bueno, me voy a quedar un poco más, Okay, okay. ¿no es cierto? Okay. Eso es lo que sucede. Ok, sí. perfecto. Ahora, cuéntanos de este blindaje energético porque dices que alguien también lo controla. Sí. Alguien lo creó y alguien lo controla actualmente. ¿Quién Tal lo cual. creó? Hace miles de años, te diría. ¿Tenemos algún...? Muchos miles Ok, de años, ok. porque no es la única civilización que pasó por aquí, la actual. Claro. ¿No es cierto? Atlántida. Atlántida, Lemuria, todo eso entraron dentro del blindaje energético. Lo que pasa es que, bueno, cada uno fue cumpliendo una etapa de esos ciclos y después ya o encarnaron en otra civilización o ya están fuera, ¿no es cierto?, del blindaje energético. Pero digamos, la energía que se maneja dentro del blindaje energético responde a lo que yo llamo la conciencia dracorreptiliana en su mayor componente. No te digo que sea todo eso digamos, dracorreptil, sino que también hay muchos seres de otras procedencias que también colaboran, porque no es que, digamos, estemos encarcelados por los draconianos o reptilianos, porque casi ni se dedican a estar tan presentes, sino que es una energía conciencia, ¿no es cierto?, la que rige. Y ellos son los custodios. Son seres de cuarta dimensión que tienen esa capacidad y tienen la tecnología suficiente, y aparte su propia energía es de conquistar, son conquistadores natos, y tienen una energía muy especial, ¿no es cierto? Nosotros lo que podríamos comparar acá en la Tierra con lo que es la energía dracorreptiliana serían los militares, por ejemplo. Okay. ¿No es cierto? El orden, todo eso responde digamos, a este tipo de energías, ¿no es cierto? Okay. A ver, explícanos qué es que sea un ser de cuarta dimensión. ¿A qué te refieres con eso? Ellos, digamos, trabajan desde cuarta dimensión para crear el blindaje energético, ¿se entiende? Obviamente que para este tipo de estructuras no van a contratar angelitos, ¿no es cierto? Son seres que tienen mucha expertise, por decirlo, en manejar este tipo de energías. Y tú me dices, ¿y cuál es digamos, la ganancia o el negocio que hacen estos tipos? Y ellos se nutren de nuestra energía, ¿no es cierto? Así como nosotros nos nutrimos de animales, vegetales, minerales, ¿no? Ellos se nutren de la nuestra, ¿no? No, o sea, no termina la cadena alimenticia en nosotros. ¿no? Ok, o sea, no estamos hablando, porque hay estas teorías que hay las familias que controlan el mundo y ¿no? Bueno, ellos tienen sus socios dentro del blindaje energético. Es fundamental eso, que ellos lo tengan para poder, digamos, consolidar todo su poderío aquí dentro. Y aparte el sistema está diseñado para que seamos como usinas que emiten la energía que ellos necesiten. Por eso necesitan que todo siempre vibre bajo, las noticias, malas noticias, la alimentación te apaga en vez de iluminarte, los medicamentos te enferman más que curarte, todo está al revés, ¿entiendes? Todo está al revés. Entonces, de esa manera ellos se aseguran de que estemos en la frecuencia que ellos necesitan. Que ellos necesitan, ¿no y que no nos permita ver más allá. Claro, y cuando tú quieres dormidos. Hacer algo por levantar la frecuencia, te asesinan. ¿Así de plano? Claro, o te tratan de loco, o te aíslan. No es fácil este trabajo, te digo. No es fácil porque encuentras mucha resistencia, muchos
muchos bloqueos, muchas cosas que a veces dices, ay, la verdad que ya estoy cansado Claro. de esto, ¿no es cierto? Pero después recapacitas y dices, no, pero eso es lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Claro. Entonces buscan gente cabeza dura como yo, que siga adelante, siga adelante, sí. Y bueno, aquí estamos. Oye, a ver, explícanos por qué se llama Draco Reptiliana. Porque, bueno, justamente, digamos, podríamos decir que ellos son como un sistema también, ¿no? Que los draconianos son los más antiguos. Okay. Son seres que tienen muchísima sabiduría, podríamos decir, porque no es que sean ningunos tontos, No. son muy sabios. Pero su característica energética a nosotros va en contra nuestra, ¿no es cierto? Es como que tú dices, bueno, hay animales que son salvajes, ¿no? Un cocodrilo, un reptil también, dices, yo no me acerco a este animal porque me come, Claro. ¿no es cierto? ¿Y te come porque es malo? No. Porque es su naturaleza comerte, ¿no es cierto? El tipo no se va a sensibilizar porque si a ti te da dolor, no te da dolor, si piensas esto o piensas lo otro. El tipo va y te come. Y bueno, con estos seres son así, o sea, no tienen tampoco un sistema emocional como el nuestro, en fin, tiene una serie de características que podríamos definirla, ¿no? Como ese tipo de frecuencia. Okay. Me dices, ¿por qué conciencia draco-reptiliana? Porque son los que, digamos, estructuraron toda esta matriz, ¿no es cierto? Por ese tipo de energía y al mismo tiempo se combina esa energía con la gran capacidad tecnológica que tienen, ¿no es cierto? Porque son seres que están muy avanzados tecnológicamente, pero en ese paradigma, ¿no es cierto? Porque hay seres que están mucho más avanzados y no necesitan tanta tecnología para mover las cosas, sino lo hacen a través de la conciencia. Por eso nosotros ahora nos encontramos en este paradigma en el cual tenemos que, como humanidad, tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. Si vamos a utilizar la tecnología a favor de la conciencia o nos vamos a dejar atrapar por toda esta tecnología y terminar siendo grises. Y aquí entraría el término de singularidad tecnológica que utilizas, pero ahorita vamos allá. Sí. Pero primero, entonces, bueno, está todo este armado, ¿no? De estos seres de cuarta dimensión, Sí. pero tiene una función. Sí. A ver cómo te lo puedo explicar. Ellos son como unos grandes coach, ¿no es cierto? Tú cuando haces un curso de coach te vapulean de arriba para abajo y de izquierda a derecha, Sí. ¿no es cierto? Sí. Pero sales derechito. Después, Claro. esto vendría a ser como un coach cósmico, ¿no es cierto? Pero tampoco se preocupan tan directamente para ver si tú egresas bien o mal, sino, ya te digo, nuestro ser superior ingresa a esta esfera de conciencia, a esta densidad, porque por dos cosas. Una, porque tiene que trabajar con la oscuridad, porque si tú vienes como ser humano a la Tierra, tienes que obligatoriamente acoplar con una porción de oscuridad. Eso es lo que tiene, digamos, esa es la característica que tiene el blindaje energético. Como tú ingresas a una región de oscuridad, te la llevas puesta, ¿no? Entonces, gracias a que bueno, existe cual tú ingresas y acoplas con una porción de oscuridad, es necesario hacerlo a través de un cuerpo físico. No se puede hacer, por eso no se puede hacer en otra dimensión tampoco. Por eso se densifica. Exacto. Entonces, cuando naces, cuando encarnas,
viene ya con el regalito de que tienes una porción de oscuridad acoplada a tu sistema. Entonces te pasas toda la vida tratando de resolver cómo ser más bueno, ¿no? Cómo pensar en positivo, cómo ser más espiritual. Y la buena o mala noticia, como quieras llamarlo, es que dentro del blindaje energético eso no se puede hacer. Entonces, o sea, la parte de oscuridad que ensamblamos, ahí está. Está. Todos tenemos una parte de oscuridad acoplada, ¿no? Pero a nosotros nos enseñaron el cual nosotros éramos los culpables. Claro, de claro, eso. es el gran tema del sistema. Exactamente, y las religiones también. Entonces, es hora de poder entender quién realmente eres, pero mucho más importante es entender quién no eres. ¿No? Y esa parte de oscuridad no. No, por supuesto. Si Eso encima, se te ensambló. Encima que nuestro ser superior se toma el trabajo de descender hasta aquí, pasar por todo lo que tiene que pasar para acoplar con una porción de oscuridad, nacer en este plano, encima tiene la culpa. No, Sí. no. Eso lo vemos en los talleres también, ¿no? Sí. Empezamos digamos, a separar, como se decía antiguamente, la paja del trigo, ¿no? Sí. Para que cada uno se tome su, tome una posición informada con respecto a cómo son las cosas, ¿no? Yo siempre enseño que no veas personas o situaciones, sino ve energías. Porque eso te da la posibilidad de poder observar, poder describir todo lo que te toca experimentar de una forma mucho más sabia, ¿no? Mucho más neutral, ¿no? Sin ser arrastrado por todo el bagaje de cosas que nos han metido en la cabeza, ¿no? Pero eso formaba parte de otros ciclos cósmicos que todos los conceptos como karma, libre albedrío, todo lo que ustedes ya conocen, formaron parte de de otros ciclos cósmicos que estaban acorde con el nivel de conciencia que nosotros teníamos en ese entonces. Okay. Nos tenemos que ir a un corte rapidísimo, volvemos porque esto se pone bueno. Entonces, esos ciclos ya están superados. De karma, no, todavía no. Es lo que veníamos diciendo desde el principio, ahora ¿verdad? Okay. Ahora lo vemos. Muy bien. Vámonos corriendo al corte y regresamos. Porción individual más pura y refinada de la conciencia cósmica universal. Sin embargo, cuando encarna en la Tierra, desciende su vibración para poder entrar en contacto con la oscuridad que debe iluminar. La esfera a la que ingresa se llama blindaje energético hasta que el trabajo de confrontación con la oscuridad concluye y empieza la salida del regreso a casa. Camino Amarillo y vamos al último bloque, así que tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. Les quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha escrito. Me confundo un poco porque de repente me dicen no tenemos buen audio y luego otros me dicen que oyen muy bien. Ojalá ahorita si me pueden dar retroalimentación, creo que estamos oyendo mejor. A ver, Javier Calderón, muchas gracias. Pregunta, ¿lo que va a suceder va a notarse a nivel masivo o solo particular? Ya lo platicábamos. Mani Padme, gracias. Osvaldo Cortés, esta es una pregunta interesante. ¿Cómo se encuentra México en su evolución y qué camino requiere seguir para seguir su camino evolutivo? ¿Cuáles son Miguel Ángel Coria, cuáles son las señales del despertar? A ver si las podemos mencionar rapidito. ¿Cuántos ciclos cósmicos han transcurrido? Manuel Vélez Arroyo, María Elisa González. Ok, en un momentito le doy gracias a todos los que nos han escrito, pero nos quedamos, porque hay que cerrar esto, que dije que se iba a poner bueno. Esto que decías de karma, libre albedrío, que pertenece a otro ciclo cósmico. Y de la tecnología habíamos quedado también. Exacto, y la tecnología. A ver, ¿cómo que otro ciclo, o sea, del que vamos a, los que ya están cumpliendo con
con esta confrontación de la oscuridad, como vimos en la cápsula, y salir de ese blindaje es cuando pasamos al siguiente ciclo cósmico, ¿verdad? Sí, digamos que dentro de la historia de la humanidad ya han sucedido eventos masivos, ¿no es cierto? No sería la primera vez que pasamos por eventos masivos. Ya te digo, Atlántida, Lemuria, inclusive historias recientes de los mayas, ¿no? Que desaparecieron de un día para el otro y no dejaron ningún rastro. Y eso sí ese fue una salida de... Sí, okay. Exacto. Okay. Habían cumplido con su ciclo, y también los egipcios en su momento, ¿no es cierto? Porque no son los mismos egipcios los contemporáneos que esos eran antiguos, extraterrestres. Exactamente, ¿no es cierto? O sea, hubo una época en la cual nosotros teníamos mucho más convivencia con lo que llamamos extraterrestres, porque en realidad somos nosotros mismos, claro. O sea, que estamos por fuera del blindaje energético. En otro nivel de conciencia. Estamos fuera del blindaje energético, pero para hacer, digamos, los diferentes... al principio, ¿no? Siempre cuando se organiza, digamos, una civilización, siempre necesitamos alguna ayudita, ¿no? Como para plantear o como delinear los caminos que se van a seguir los siguientes años. Entonces, en esas etapas siempre tenemos colaboración. Entonces era mucho más asidua la convivencia con los seres extraterrestres. Lo digo de esta manera para que lo entiendan. Pero una vez que se arranca ya con la civilización, ya no es posible ese tipo de convivencia. Por eso tampoco ellos pueden entrar y decir, hola, acá estoy. No, porque por eso se llama blindaje, porque queda fuera. O sea, una vez que se sella el blindaje energético, ya no está permitido. O sea, estos egipcios del Gran Egipto, ¿todavía es previo a la civilización? O sea, antes del blindaje. Claro, o sea, hasta ese momento podríamos decir que había mucha más convivencia, ¿no? Los mayas también tenían su convivencia o sea, todas las civilizaciones han tenido su convivencia con los seres que de alguna manera apoyaban en el planeamiento de esa civilización, ¿no es cierto? Dieron como los primeros elementos, después tuvieron que irse. Se cerró. Sí, exactamente. Ok. Ahora, ¿qué se hace con...? A ver, esa era una pregunta que yo tenía. Y ahorita vamos a lo de México. ¿Qué se hace? Ok, ya ensamblamos esa oscuridad y hay que reconocerla, no es nuestra culpa, o sea, así es. Sí. Ahora, ¿pero qué se hace con ella? Trabajar, ¿no es cierto? Porque nosotros venimos a trabajar acá, no solo trabajar con la oscuridad, sino aprender acerca de la desintegración. Porque nosotros venimos de un universo integrado, sí, claro. ¿no es cierto? Unido. Pero la única forma que tiene la conciencia cósmica universal de conocerse a sí misma es explorando aquellas regiones del universo donde esa conciencia no llega, o está polarizada, o no llega a tener conciencia de sí misma, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es tiene un gran propósito. venir a un plano donde todo está desintegrado. O sea, este universo donde nosotros estamos está desintegrado. Entonces, imagínate, venimos de un universo integrado, atravesamos el vórtice para llegar a este universo y encima nos metemos dentro del blindaje energético. Y encima venimos a México. Y encima nos tocan los terremotos. Pero bueno, nos toca trabajar con la oscuridad de esta manera, ¿no? No todo es oscuridad, obviamente, porque justamente estamos en un lugar donde se contrastan dualidad. Las dos cosas, ¿no? Pero bueno, eso es Pero a lo que me refiero es que ¿cómo es trabajarla? ¿Es reconocerla? ¿Es aceptarla? Es conocerla. O sea, tú tienes que conocer todas las corrientes y contracorrientes a las que te lleva la oscuridad, ¿no es cierto? Porque cuando tú no eres consciente de tu conciencia, viene otra conciencia y ocupa su lugar, ¿no? Claro. Entonces,
Esto pasa a todos los niveles, a nivel personal, a nivel sociedad, porque ¿qué pasa? Cuando una sociedad no tiene conciencia de sí misma, viene un dictador y te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir, ¿entiendes? En una relación pasa lo mismo. Si tú no te valoras, no te conoces, no sabes dónde están y no están tus límites, va a venir otra persona que va a aprovecharse de esa situación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en todos los sentidos uno tiene que entender cómo se mueven las energías. Y una de las cosas es entender cómo muchas veces la oscuridad quiere manipularte a través de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, en fin, todo eso tú lo tienes que ir checando todos los días, ¿no? Pero tampoco martillarte la cabeza con eso, simplemente saber que es así, que esto se maneja de esa manera y al poder reconocer quién no eres y qué es lo que qué quiere manifestar esto, porque eso es muy, muy importante. La oscuridad también viene a este plano para manifestarse de alguna forma, aunque a veces parezca contradictorio, lo que fuera, la oscuridad también está haciendo su trabajo de iluminación, ¿no? Entonces hay que valorarlo eso. Cuando la oscuridad todavía no está preparada para aportar a la luz, porque la oscuridad cuando es genuina, está al servicio de la luz, aunque quizás sea incómoda, dolorosa, lo que sea, pero lo que ayuda es acelerar los procesos, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar también esto, ¿no? Sí, o sea, que no se vuelva el dictador dentro de nosotros. Exactamente. Lo peor que te puede pasar es juzgarte por algo que tú no eres. Entonces es muy importante saber distinguir cada una de estas cosas, sí. Ahora, esta pregunta que nos hacían alrededor de México, México como tal, supongo que finalmente también hay, bueno, y una gran pregunta que te quiero hacer, porque hablamos muchísimo, tenemos poquitos minutos, de conciencia. Sí. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es la conciencia? Sí. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es? Bueno, la conciencia es como, para un ser humano es difícil poderlo definir, pero es lo mismo que tú, suponte, te pongas a pensar y te preguntes, ¿qué es el pensamiento? ¿El pensamiento es una emoción? ¿Es mi cerebro el pensamiento? ¿Cierto? La conciencia es algo inmaterial también, sin embargo forma parte de podríamos decir, de las neuronas del universo, ¿no? Del cableado cósmico que une todas las cosas, tanto en los universos externos como en los universos internos. Es tan inconmensurable lo que es la conciencia cósmica universal que a nosotros nos enseñaron a que eso era Dios. Claro, toma, te tiro que eso es Dios y ya está, no pienses más en nada. Allá y inalcanzable. Claro, exacto, como algo externo. Sin embargo, lo que es la conciencia abarca todo, absolutamente todo. Hasta la propia oscuridad forma parte de la conciencia cósmica universal. Por eso es necesario que se conozca a sí misma y de esa forma se expande el universo. Está precioso. ¿No? Por eso se llama el gran plan expansivo de la luz. ¿No es cierto? Muy bien. Para seguir aprovechando el tiempo, México. O sea, supongo que hay conciencia de países, planetaria, evidentemente hay, ¿no? Individual. ¿Tú cómo ves la conciencia de México ahora que estamos a entrar en este proceso, donde vamos a tener a lo mejor algún cambio o no? No me vas a hacer hablar de política, ¿no? No, de política, no, de conciencia. Lo que pasa con una cosa son los políticos y otra cosa es la energía, digamos, de los ciudadanos de México, ¿no? ¿Y qué representa México en cuanto a las energías? La misión que tiene México como energías. Y México tiene como una especie de... Es como si fuera un catalizador, un transformador, un
un equilibrador de las energías, ¿no? Que vienen del norte con las del sur. Okay. Está ahí en el medio, como si fuera un fusible, un filtro. Sí. Y es importantísimo eso, porque es el flujo de energía que va, digamos, que une los dos continentes. Sí. Entonces, por eso es tan multifacético, claro, México, ¿no? Tan revolucionario, con tanta energía. Sí. Y sería muy triste que lograran apagarlo eso, ¿no? Porque muro, todas digamos esos mensajes, esos tiros por elevación que mandaba para, sí, digamos, menospreciar lo que eran los inmigrantes mexicanos y demás. No hay que hacerle caso a eso, okay, sino que queden atrapados del otro lado ellos. Exacto, en todo caso, con su muro. Sí. Daniel, necesito, sí, que me cuentes de tu curso. Sí, con el Quantum Vortex. Ajá. Bueno, eso tenemos un minuto, dime la fecha, pero vamos a poner en Facebook ¿qué fecha tenemos? Tijuana, 7 de junio. 7, 9, 10 y 13 de junio van a estar en Tijuana. ¿Dónde los pueden localizar? Bueno, ¿en Facebook? Sí, en el mismo Facebook. Y bueno, hay teléfonos, pero sí, después vemos cómo lo vamos a poner un mensaje en la página. Lo importante es saber que en unos días ya estoy, ajá, en Tijuana. Okay. Me voy al norte, ajá, así que ahí cerca de la frontera. Y Tijuana, vaya que también Sí. Ahí están las fronteras. Así Daniel, tenemos que volver a platicar porque se me quedaron la mitad de mis preguntas. Nunca va a alcanzar el tiempo. Yo sé, nunca alcanza. Pero bueno, ya otro día que andes por acá, nos organizamos, sí, porque además quedaron muchas preguntas, sí, en el tintero. Me sentí muy cómodo. Qué bueno. Gracias, Marien. Qué bueno, Daniel. Gracias. Te agradezco muchísimo yo. No, gracias. Bueno, y les dejamos el mensaje en la página también donde pueden localizar a Daniel. Pues muchas gracias a la producción de Camino Amarillo, Alfredo Vega, nuestro productor estrella, Erika Ramírez en la asistencia, Laura Meléndez en nuestras cápsulas temáticas, David Arroyo en los controles de audio y Elizabeth Gaspar en los controles de video, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por escucharnos y recorrer con nosotros el camino. Yo soy Marien Estrada, búsquenos en Facebook en Camino Amarillo, Twitter @Camino Amarillo 7, nuestra página web caminoamarillo.net, donde se pueden suscribir al newsletter para recibir en su correo los mejores cursos, talleres y eventos para profundizar en su camino espiritual. Bueno, no me queda más que despedirme, desearles muy buenas noches y nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. Gracias.